La anterior clasificación es posible porque existen, por una parte, problemas de validez formal, que se dan cuando en la elaboración de la norma se comete un error en el procedimiento o existen vicios de competencia. Entonces, el conflicto se procede entre las normas que establecen el procedimiento de creación y los hechos que se verificaron al no ser conformes a derecho. Entonces, se deriva una infracción. La incompatibilidad material entre dos normas aplicables, que deriva de dos situaciones. La primera de ellas es la situación en la cual los contenidos de las normas aplicables están vinculados a operadores biónticos incompatibles entre sí. Entonces, se suscita una contradicción en el carácter de la norma, en donde hay una contradicción bióntica, contradicción entre diferentes formas de deber. La segunda nos habla de que cuando las conductas aún son prescritas, son diferentes y que no es posible realizarlas al mismo tiempo. Entonces, hay conductas ilógicamente incompatibles, donde existe una contradicción lógica. La inconstitucionalidad de la norma. Puede ser, en primer lugar, que hay una contravención de sus contenidos o de las normas que regulan los procesos de creación normativa. Hay un incumplimiento de la norma procedimental por parte de la autoridad o de la falta de competencia por esta. Entonces, cuando el conflicto es de origen procedimental, es problema de validez, ya que las normas de creación no son acatadas. La inconstitucionalidad por contenidos se aborda de dos perspectivas. Desde el sistema jerarquizado, que parte de que la Constitución es la norma suprema, entonces se deroga la norma secundaria inconstitucional, ya que el principio de jerarquía normativa opera en favor de la Constitución y ya no es aplicada la norma inconstitucional. Entonces el criterio de jerarquía normativa no siempre opera la producción de la derogación. La segunda es donde el sistema de principios y reglas, en donde las normas no se relacionan de manera jerárquica, los enfrentamientos se resuelven mediante la identificación de su operatividad según el problema. Por un lado, hay un conflicto de reglas, en donde la solución deriva de la aplicación del criterio de prelación a la norma posterior o especial. Y la segunda nos habla de una colisión entre principios, en donde no se puede hablar de inconstitucionalidad. Para solo uno no es posible satisfacer plenamente ambos principios. Hay una contradicción que se resuelve mediante la ponderación de los principios en cuestión. Un principio puede ceder frente al otro, dependiendo de la decisión del juez. Clasificación de los conflictos normativos. El criterio de pertenencia de la norma. Existen dos tipos de conflictos normativos, los intrasistemáticos y los extrasistemáticos. Los intrasistemáticos, según la doctrina, son los conflictos que se suscitan dentro de un mismo sistema jurídico. Extrasistemáticos son aquellos conflictos que surgen entre las normas de dos o más sistemas normativos. El criterio de jerarquía. Para diferenciar los conflictos entre normas del mismo o distinto rango en un sistema con una estructura jerarquizada que determina relaciones de suprasubordinación entre las normas que lo integran, así, un conflicto normativo se puede verificar entre normas con la misma o distinta posición jerárquica, de lo cual se derivan dos tipos de conflicto, entre normas del mismo rango y entre normas de distinto rango, en virtud de lo cual una se encuentra jerárquicamente subordinada a la otra. Las normas de distinto rango deben cumplir formal y materialmente con las reglas de creación del sistema para que exista el conflicto. El criterio de validez. Los conflictos normativos se pueden clasificar en formales y materiales. Debe existir una incompatibilidad entre lo dispuesto por las normas aplicables de un sistema jurídico para que se produzca un conflicto normativo. Esto puede constituir una infracción, es decir, un conflicto normativo en sentido formal o una contradicción normativa,
que se caracteriza como un conflicto de índole material entre los operadores o los contenidos de las normas. Una contradicción normativa entre dos normas de distinto rango es posible derogar una de las normas. Normalmente siempre se deroga la inferior. Si la contradicción normativa se define como la incompatibilidad de carácter o contenido entre la norma inferior y la superior, entonces, en el caso de un conflicto entre la Constitución y una ley ordinaria, esta última es inconstitucional y deberá ser eliminada a través del procedimiento establecido en el orden jurídico. La clasificación de Kelsen.